escucho? Sí. También lo tengo acá como corregido y que te lo envié, pero te lo vuelvo... Es por la plataforma, la devolución tuya. Perfecto. Sí, pero no lo veo. ¿No lo ven? Bueno. Por Gracias. ejemplo, Osvaldo, el trabajo práctico número 2, yo te contesté por mail y en la plataforma, sí, pero en la plataforma puse, te contesto por mail. Lo puse en la plataforma. Sin embargo, después yo no lo veía, ese comentario. No sé si vos lo viste, pero no sé qué está pasando. Pero bueno. No, a mí lo que me ha pasado es que he tenido que colgar cosas en la plataforma varias veces. Y recién por ahí en el cuarto, quinto intento entraba. Al principio no, pero últimamente me estaba pasando eso. Por eso te lo mandé justamente por mail. Bueno, y yo hoy me volví a fijar si estaba mi comentario en la devolución en la plataforma y no estaba, y después lo vi, así que no sé, lo volví a grabar. Bueno, chequen por favor, César también, y fíjate también a Lina, fíjense igual si está realmente. Yo lo vi y acá lo tengo marcado. Profe, sí. A mí tampoco me llegó. Lucía Roldán, a ver. Ya, esperen que lo reviso nuevamente. Roldán. Sí, también contesté por la plataforma. Bueno, lo voy a chequear, ¿sí? Me marco. Si no, se los mando César, Lucía Roldán y Alina Ricci. Sí, pero sí están. Y hoy contesté, o ayer contesté un par también que había del trabajo número 2. Bueno, con el trabajo 2, ¿cómo van? Consulta, profe, el trabajo 1 es el que son 2 preguntas, que dice definir situación colonial. Sí, ese es el 1. Ah, perfecto, gracias. Matías, ¿tu apellido? Melagino. Ya que aprovecho, Melagino, Magallanes. Pero ya lo hiciste también, Matías. Sí, quería saber si era ese. Ah, sí, ese está y ya está. Voy chequeando, justo que tengo acá la lista. Sí, quedan muy pocos por entregar, por eso preguntaba si había gente que a lo mejor había dejado la materia, ¿sí? Si ustedes tienen otro grupo o conocen algún compañero que no haya entregado el trabajo práctico número 1, avísenle que todavía lo pueden enviar, ¿sí? No se termina acá el cuatrimestre todavía. Así que sigan en carrera. Se tendrán que poner un poco más las pilas y hacer todo junto, pero bueno, que no dejen por no poder mandar por los trabajos o porque están un poco atrasados o se les juntan todas las materias. Bueno, a que me avisen y que con tiempo lo vayan haciendo, pero bueno, lo importante es seguir, ¿no?, con la regularidad para el momento en que nos volvamos a encontrar. Del trabajo 2, ¿alguna consulta? Tienen tiempo todavía, pero ya que estamos. Profe, tengo una. Alejandro. Sí. No, en cuanto a la corriente materialismo histórico, que habla de una superestructura. En última instancia, habla de una superestructura, de una estructura que pasa a una superestructura. Y ahí es como que... Claro, es en los pueblos, pensá que es de la antropología de los años 1960, cuando están estudiando a estos pueblos, digamos, que siguen siendo el otro cultural, ¿no? No está hablando de las sociedades industrializadas, está hablando de pequeñas comunidades como la que estudiaba Malinowski, Boas. En ese tipo de comunidades dicen que a veces la superestructura, que puede ser, por ejemplo, el sistema de parentesco, parece que es el que determina. Entonces, los antropólogos del materialismo histórico dicen que aunque parezca que es determinante, en realidad siempre, en última instancia, el que determina es lo económico, ¿sí? Aunque parezca que la superestructura es la que está determinando. Para el materialismo histórico, que viene del marxismo, va a decir que lo económico, la base material, las relaciones de producción, las relaciones sociales de producción, ¿no?, y los medios de producción son en realidad los que van a determinar, siempre en última instancia. Aunque parezca que haya otro tipo de institución, como el parentesco, que parece que es el que domina la vida, por ejemplo, tribal, ¿no?, de determinada comunidad. El trasfondo... Transforma a los sujetos. ¿Cómo? El materialismo transforma al sujeto. Sí,
no el materialismo, dice que las relaciones sociales, Las ¿no? de relaciones producción, sociales. claro, son las que transforman. Dice que el parentesco, el trasfondo, por ejemplo, igual es económico, hay una base material, ¿no? En las alianzas que se hacen para contraer matrimonios, ¿no? Porque es eso, el parentesco son alianzas pueden ser entre diferentes tribus, ¿no? Y un pueblo le da las mujeres al otro pueblo y el otro pueblo las mujeres a este otro pueblo. O sea, ese intercambio en realidad es para lograr el intercambio también material, ¿sí? Porque si no se consumiría la propia tribu, si no tiene relaciones económicas con las otras tribus. Entonces hasta el parentesco dice que en realidad está determinado por una base material en el fondo, ¿no? Por eso digo, los antropólogos están hablando no de las sociedades industrializadas, ¿no? Que el marxismo da explicaciones que son más directas. Este caso es de las comunidades, estos pueblos, ¿no? Sobre todo con una organización tribal, ¿no? Las tribus que estudian los antropólogos en esa época todavía. Godelier, que es un antropólogo que viene del estructuralismo marxista, él lo que hace es un estudio de los Baruya, les había dicho, que es una comunidad que él estudia durante muchos años, desde la década del 50 hasta fines de los 80, y ve cómo se van occidentalizándose, ¿sí? Entonces hace un trabajo como si fuese el de Malinowski. Va a la tribu, vive muchos años con ellos, vuelve, va bien, imagínense en 20 años va y viene, y lo que ve es todo ese proceso y cómo la colonización directa, en ese caso de Australia, cómo va modificando la vida y occidentalizando la vida de estos Baruya, ¿no? Bueno, hay unas idas y vueltas, ¿no? En este proceso de occidentalización. Lo que muestra es el cambio, cosa que los antropólogos clásicos no hacían, no mostraban el cambio, ni dentro de la sociedad ni en relación con el sistema colonial. Baudelaire, el representante del materialismo histórico, y Boas Malinowski de las corrientes clásicas. ¿Sí? En algún trabajo vi que hubo alguna confusión, bueno, el modelo clásico, siento que retumba. El modelo clásico, el contexto es de colonialismo, ¿sí? Colonialismo, que va desde fines del siglo XIX a las primeras décadas del siglo XX, ¿sí? Porque en algún trabajo alguien justo se confundió y lo puso exactamente al revés. Ese es el modelo clásico. El contexto, que era una de las características que podrían poner en el trabajo, en la pregunta 4, ¿no? Que tienen en común las corrientes del modelo clásico. Bueno, una de las características en común que tienen es eso, ¿no? Que todos estuvieron trabajando dentro de este mismo contexto de colonialismo. Sin embargo, ninguna de esas corrientes lo expuso en sus etnografías, no dio cuenta de la situación colonial por la que estaban atravesando los pueblos que ellos mismos estaban estudiando, ¿sí? Además de no ponerse ellos mismos, ¿no? Como antropólogo, porque todavía la antropología no estaba pensando en la reflexividad, ¿no? En ese sentido, pero no dieron cuenta de que el hombre blanco ya estaba ahí. Entonces, esa es una de las características que, ya que están, pueden poner en la pregunta 4. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esas características? No es que tienen que poner cada corriente, qué dice cada corriente, sino busquen lo que tienen en común todas, ¿sí? La idea de cultura, la metodología. Piensen, ¿qué tienen en común? ¿Qué le critican al evolucionismo? Y ahí, yo les había dicho, se van a dar cuenta de qué tienen en común, ¿sí? Pero bueno, la idea de cultura, el contexto, el método de trabajo es lo fundamental, lo más importante. Sí. Sí, César le estaba pidiendo permiso para grabar la clase porque Gonzalo, que es el que graba, no pudo asistir. Está Gonzalo, me mató. ¿Y cómo hago, César, para permitirte? Denme autorización, ahí se lo pedí. ¿En dónde me lo pediste? Yo no lo veo, no sé. De tener video, no. No veo dónde. ¿Dónde me tendría que aparecer tu...? Supuestamente al costado donde dice donde está el miedo. Sí, dice silenciar más.
Y ahí en más dice chatear, detener video. ¿Y en la parte superior usted no puede grabar? Yo puedo grabar desde acá, pero después no encuentro cómo hacer para enviárselos. Yo grabo, pero ahí estoy grabando. ¿Y vos no podés grabar? Si grabaste, ¿te parece que no se puede? No. No, me tiene que dar autorización. Ay, tenemos que averiguar cómo se hace eso, porque la verdad que no veo nada que me esté pidiendo. A ver, un minuto, estoy tratando. No tengo, no me figura nada. Bueno, estoy grabando, después no sé si voy a poder enviar. Acá aparece como que está grabando, efectivamente. Sí. El tema es que yo después encuentre dónde está la grabación para después enviárselas a ustedes. Ese detalle. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Entregaron re poquitos, así que los demás lo deben estar haciendo. ¿Por qué no aprovechan? ¿No? Nada. Yo tengo otra, profe. Alejandro. Otra pregunta. Respecto de la antropología interpretativa, Sí. Precisamente interpretamos como que no le da la importancia que uno le daría a los hechos, a los sucesos culturales y sociales, y es como que, según lo que entiendo yo, que la relativiza a los sucesos políticos y culturales para las interpretaciones. Los hechos culturales son los que estudia la antropología, o sea que le da muchísima importancia a lo cultural. Justamente lo que va a estudiar es a la cultura, ¿sí? Al sistema simbólico. Dice que la cultura es un conjunto de signos, ¿no? De un sistema simbólico a través del cual esa comunidad, ¿no? interpreta el mundo, interpreta, ¿no? Las formas de relacionarse. Lo que hacen los antropólogos como Gertz y Turner son justamente estudiar los hechos simbólicos de cada cultura. Dice que hay que estudiarlo como si fuese un texto. ¿Se acuerdan que yo les decía? O sea, la cultura es un texto el cual el antropólogo tiene que ir tratando de interpretar cada símbolo, ¿sí? que está en ese texto y poder darle, ¿no? una lectura, interpretarla para que nosotros occidentales la podamos entender. Lo que no le da mucha importancia, sí, es el tema del contexto, a las cuestiones políticas, a las relaciones del contexto mayor, de la sociedad mayor, ¿sí? Estudia a esa comunidad y la cuestión cultural de esa comunidad en forma particular. Hay muchas diferencias igual entre Turner y Gertz, ¿no? Pero es antropología simbólica, no se dedican a la cuestión material, económica o política, sino a lo simbólico. Pero sí, un determinado rito, por ejemplo, puede significar para el actor, ¿no? Porque es a partir del actor, del sujeto que lo está actuando, puede ahí verse relaciones de poder. Yo les decía, en la riña de gallos se ven las relaciones machistas, de poder entre las distintas, no clases sociales, sino entre las distintas jerarquías dentro de una comunidad, pero sobre todo ahí se ve la diferenciación, ¿no? entre dos grupos, hombres y mujeres, dentro de esa sociedad de Bali. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Algo que necesiten ahora para realizar también el trabajo? No me acuerdo ahora las preguntas cuáles eran. Una de las preguntas era entre cómo ven a los no occidentales el iluminismo y el evolucionismo. ¿Sí? Recuerden que el iluminismo no es una corriente antropológica, ¿sí? Es de las ideas en realidad que va a tomar la antropología cuando se constituye como ciencia, va a tomar ideas de este movimiento que con sociólogos, ¿no? 18. ¿Cómo? Con sociólogos, ¿no? Los iluministas eran filósofos. A partir de ahí, ¿sí? de las ideas del iluminismo van a aparecer la antropología y la sociología y van a tener gran influencia de los filósofos del siglo XVIII. Piensen que en el siglo XVIII no existía todavía la ciencia social, ¿sí?
Entonces, por lo tanto, no existía la antropología como ciencia. Habíamos dicho, bueno, la antropología existió siempre, en todo caso, porque siempre el ser humano se hizo las preguntas que se hace la antropología, ¿sí? ¿De dónde venimos? ¿Por qué vamos cambiando? ¿Por qué el otro es diferente a mí? ¿Sí? ¿Por qué ese otro pueblo, ¿no?, tiene semejanzas y diferencias con respecto a mi cultura? Esas preguntas se las hizo siempre el ser humano, pero no en un conocimiento científico hasta el siglo XIX. Y en el caso de la antropología, fines del siglo XIX. ¿Sí? Porque también eso ha confundido un poco las cuestiones. Pero bueno, en esa pregunta lo que tienen que decir es, bueno, el iluminismo cómo veía a ese otro cultural, porque ya existía, ¿no? Ese conocimiento, ya mucho tiempo antes, ¿no? De la conquista de América, ya hay un contacto entre Europa y otros pueblos, ¿no? Los pueblos de América. Entonces, cómo veía el iluminismo a ese no occidental, y después cómo lo va a ver el evolucionismo en el siglo XIX a ese otro no occidental. Lo van a ver de manera diferente. Los dos lo van a ver como salvaje, como el primer estadio evolutivo, digamos, ¿no?, de la sociedad o de la cultura. Pero la mirada que tienen es justamente diferente. Recuerden que el iluminismo, los pensadores del iluminismo, no les importaba mucho esta gente de los pueblos colonizados. Lo usaban como, por eso Rousseau habla de la metáfora, lo usaban para poder explicar y hacer una crítica de la sociedad del siglo XVIII de Europa. No les importaba mucho el otro cultural, sino que los usaban como modelo para criticar a las instituciones que son la Iglesia y la monarquía absoluta. Después, en la otra pregunta, cuando tienen que tomar, bueno, ¿de dónde toma las ideas la antropología? Son varias, ¿no? Una justamente es el iluminismo, las ciencias naturales, el positivismo, que es el paradigma, ¿no?, el conocimiento hegemónico del siglo XIX, que hoy justamente vamos a seguir viendo, bueno, ese pensamiento científico. De hecho, la palabra científico aparece en 1830, ¿sí? Después de la Revolución Francesa, que se le pone un límite justamente a la Iglesia, bueno, se empieza a dar mayor importancia a este otro tipo de conocimiento que quiere explicar los fenómenos a través de lo material, ¿no?, de lo natural, no de lo sobrenatural. ¿Sí? Entonces, ahí aparece esta idea de científico. Y bueno, y después aparecen las ciencias sociales, ¿no? Pero bueno, el positivismo es justamente el paradigma hegemónico en todo el siglo XIX, sigue siéndolo, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a ir viendo, vamos a cambiar después de tema. Esta segunda unidad va a hablar de el evolucionismo, pero no del evolucionismo en la antropología, sino de las ciencias naturales. Pues se acuerdan que les dije que vamos a empezar a ver el proceso de hominización. Así que ahora nos vamos a olvidar un poco de las corrientes antropológicas en esta segunda parte y vamos a hablar más de qué pasó con la teoría evolucionista, ¿no?, que perdura. 160 años pasaron de la publicación del Origen de las Especies de Darwin y sigue siendo, con todas las modificaciones que tiene, pero sigue siendo el modelo hegemónico de la evolución, ¿no?, para dar explicación a nuestra explicación. Sí. Laura, una pregunta relacionada con eso. Yo intenté buscar el video que recomendás, y aparecen un montón. Sí. ¿Vos tenés exactamente el link para ir al video? Yo se los paso ahora, el videíto. Es un video muy cortito, ¿eh? Bueno, un montón de ahí hay desde 3 minutos hasta 1 hora y media de todo. Yo elegí uno de 6 minutos, ¿sí? Es cortito, es muy básico, pero bueno, piensen que acá cada uno hace la lectura de acuerdo a las posibilidades, al bagaje que ya tiene. Hay gente que ya viene de otras carreras, hay gente que acaba de salir del secundario. Yo trato de bajar los contenidos, espero, para que lo entiendan todos. El que pueda profundizar un poco más o necesita más bibliografía, me la pide, por supuesto, pero cada uno hace la lectura de acuerdo a lo que puede. Y bueno, y el video que yo elegí también es un video así simple, como para que todo el mundo pueda entrar en tema, ¿sí?, en qué es el evolucionismo. Ahora ya se los voy a pasar,
ratito, ya se los paso. No lo tengo acá. Bueno, antes de seguir empezar con el nuevo tema, estoy tratando de acordarme las preguntas del trabajo práctico número 2, ¿sí? Así después ya lo hacen solos y ya la semana que viene los que puedan ir entregándolo, lo van entregando. La 4 ya hablamos, que son estas características que tienen en común las corrientes del modelo clásico. La 1 hablaba de esta diferencia de la mirada entre iluminismo y evolucionismo. La otra pregunta tenía que ver de dónde toma ideas la antropología como ciencia, y ya dijimos, ¿no? Iluminismo, positivismo, ciencias naturales, todo eso. Había otra pregunta que no me acuerdo. La ley del progreso. Exactamente, ley de progreso universal, ¿sí? Ahí hay algo que es clave, que no puede faltar. Estamos hablando de una ley, ¿sí? Está hablando de, para explicar las semejanzas y diferencias entre los pueblos. Recuerden que el evolucionismo, la ciencia antropológica, va a tomar esa idea de evolución de las ciencias naturales, pero también esa idea de evolución de las sociedades a través, ¿no?, de la razón del iluminismo. Entonces, salvaje, bárbaro, civilizado, tiene que estar dentro de la explicación, ¿sí? En algún momento tienen que explicarlo, ¿no? Recuerden, los evolucionistas hablan de una sola cultura. Hay una especie, que es la especie humana, ¿no?, el Homo sapiens sapiens, al que le corresponde una cultura. Pero no todos los pueblos tienen la misma cultura, no tienen el mismo grado de cultura. Entonces los evolucionistas, ¿qué hacen? Cada pueblo, cada información que van recabando de cada pueblo, lo comparan con ellos mismos, con la cúspide de la evolución hasta ese momento, que es la sociedad occidental, tanto la europea como la estadounidense, ¿sí? Del hombre blanco, a eso se refiere, ¿no? Occidente, al hombre blanco, con determinadas características, que es monógamo, que es monoteísta, que tiene Estado, que tiene un determinado desarrollo tecnológico. Ese es el occidental. Entonces, a cada pueblo va a comparar la cultura, o sea, el grado de cultura que tienen con respecto al civilizado. Entonces, el que más alejado está del hombre occidental, por ejemplo, un grupo cazador-recolector, que es nómade, ¿sí?, que bienes materiales tiene muy poco, justamente porque es nómade, que tiene una tecnología muy simple, como es el arco, la flecha, y no sé, para pescar, digamos, esa tecnología entonces lo van a poner como salvaje. El salvaje entonces está más alejado de la cúspide, que es la civilización del hombre occidental. Bueno, si es sedentario, se dedica a la agricultura, tiene un desarrollo tecnológico, por lo tanto, más amplio, lo van a poner en un estadio medio que podría ser la barbarie. Yo les había dicho, Morgan va a subdividir además cada estadio, Taylor no. Y cada uno va a estudiar distintas instituciones, ¿sí? Uno va a estudiar la religión, el otro va a estudiar el sistema de parentesco, el otro el sistema tecnológico, pero lo técnico, ¿no?, el desarrollo tecnológico es lo más fuerte, ¿sí? La base material es la más fuerte para poder ubicarlos. Por eso, una de las críticas, ¿no?, dicen que el evolucionismo tenía un modelo que se evolucionaba en bloque, ¿sí? Era salvaje un pueblo porque era cazador-recolector y por lo tanto tenía una tecnología muy básica, se lo ponía como salvaje y no importaba si en otros aspectos era sumamente complejo, ¿sí? Yo les decía, un pueblo puede tener un sistema de parentesco muy complejo, nada que ver con el nuestro, con el de Occidente, sino complejo realmente, y sin embargo, por la base material, ser salvaje para los evolucionistas, ¿no? Entonces se va evolucionando en bloque. Se salvaje, pasa a bárbaro, pasa a civilizado. Y además, como es un momento de colonización justamente, lo que decían los evolucionistas es que el contacto con el hombre blanco podía acelerar un poco ese progreso, esa evolución, ¿sí? Entonces, en esa explicación de la ley de progreso universal, ¿sí?, tienen que explicar que, bueno, que hay una sola cultura, que hay grados de cultura, que lo que hacen los evolucionistas es ubicar a cada pueblo en un estadio diferente,
bueno, se lo compara obviamente con el hombre civilizado, ¿no? Igual los evolucionistas decían que la civilización occidental del siglo XIX, que estaba en la cúspide de esa línea evolutiva, no terminaba ahí, sino que se iba a seguir evolucionando hacia un sistema más igualitario, ¿no? No pasó, pero bueno, era la idea de los evolucionistas del siglo XIX. Entonces ya había dicho que Marx también, bueno, tomaba esta idea, o le parecía, ¿no? Bien, esta idea de evolución de Morgan, ¿no? Diciendo, bueno, la sociedad europea, occidental del siglo XIX no es la cúspide, hay más, ¿sí? Vamos a seguir evolucionando para cambiar. Bueno, se suponía que hacia una sociedad igualitaria. Pero bueno, tiene que estar eso, y bueno, y además explicar cómo es esa línea evolutiva, ¿no? Que es lineal, ¿no? Hay una sola dirección, hay diferentes direcciones ni diferentes líneas evolutivas, sino que es una sola, unidireccional, es acumulativo todo el conocimiento, ¿no? Por eso se va pasando de un estadio a otro. Bueno, eso sería explicar, digamos, ahora les toca a ustedes todo eso, explicarlo en cada una de las preguntas. ¿Consultas? ¿Nada? Yo, una pregunta. Para los evolucionistas del pueblo inca, digamos, ¿serían bárbaros todavía? Los incas, y yo los pondría en bárbaros, en algunos aspectos. Depende, por eso, los evolucionistas van a tomar la cuestión tecnológica y material. Los incas no eran un pueblo nómade, eran sedentarios, tenían un gran desarrollo tecnológico para algunas cosas, no comparado con la revolución industrial del siglo XIX, ¿no? Pero los sistemas de riego, los sistemas de caminos, bueno, toda esa gran organización además que tenían, supongo que se ubicarían más que salvajes bárbaros en cuanto a la faceta tecnológica, ¿no? Y material. Sí, creían igualmente en muchos dioses, bueno, ahí ya tendrían un componente más salvaje. Pero bueno, justamente lo que se le critica a los evolucionistas es que es un modelo que no se puede contrastar con la realidad. Ellos tomaban datos, gran cantidad de datos, y formaban este modelo teórico, pero justamente lo que demuestra es que no hay nada que diga que tal grupo pertenecía al salvajismo, tal grupo a la barbarie. Es un modelo teórico, hipotético, no lo pueden probar en la realidad, no conocen tampoco todos los pueblos, y bueno, y además recuerden que esos datos que obtenían eran de tercera mano, ¿sí? Iban los antropólogos a recabar la información. Antropólogos de sillón. ¿Cómo? Antropólogos de sillón. Antropólogos de sillón, de escritorio, de sillón, de sofá, sí. No salían a hacer trabajo de campo, ¿no? Si ustedes ven las fotos de Morgan y de Taylor, no se lo van a imaginar tampoco haciendo trabajo de campo. Pero bueno, por eso es tan criticado ese modelo, porque no hay forma tampoco, ¿no?, de corroborar con la realidad, y además ellos usaban también mucho la arqueología de este momento, que tenía bastante desarrollo, en Europa sobre todo, y bueno, un fósil, digamos, un registro antiguo, digamos, que daba cuenta a lo mejor de la prehistoria europea. Bueno, lo comparaban con el mismo artefacto que usaban en el momento contemporáneo tal tribu. Entonces, bueno, ahí decían, bueno, si nosotros esto lo usamos hace 5.000, hace 10.000 años atrás, y este pueblo lo está usando recién ahora, evidentemente están en un estadio muy bajo, le falta mucho camino por recorrer para llegar a ser civilizados como nosotros, ¿sí? Piensen siempre en esa idea, una sola cultura. Entonces, si todos compartimos la misma cultura, ¿cómo puede ser que haya tantas diferencias? Bueno, porque todavía hay grupos que no evolucionaron como sí hicieron los europeos y estadounidenses del siglo XIX. Por eso fue tan criticado ese modelo, justamente. A ver, de acá habían dejado algunas preguntas. La antropología como ciencia toma ideas del iluminismo, claro, toma justamente esta idea, ¿no? El iluminismo toma la idea el iluminismo habla de
de la evolución social, de los grupos sociales, de las sociedades, a través del salvajismo, barbarie y civilización, y la antropología va a tomar esa idea. De hecho, todas las ciencias sociales toman mucho del iluminismo. Hay muchas categorías, les dije, vamos a ver cuando hablemos de cultura, hay muchas categorías que persisten hoy en día, hasta con el mismo sentido que se le daba en el siglo XVIII, ¿no? La idea de cultura muchas veces es la misma que se utilizaba en el siglo XVIII. Hay grupos que tienen más cultura que otros, hay gente que tiene más cultura que otros, hoy en día lo seguimos diciendo, ¿no? Bueno, esa es una categoría del siglo XVIII. ¿Con qué lo estamos comparando? Para decir que tal pueblo, tal organización social tiene menos cultura que nosotros, argentinos, 2020. Bueno, esa es una idea iluminista. La del alumno también es una idea iluminista, ¿no? El alumno es una tabula rasa, está en blanco, y a través de la educación formal le vamos completando y llenando la cabeza. Es otra idea iluminista. ¿Otras preguntas? Nada, faltan 2 minutos, se corta. Los que se pueden quedar, si quieren quedarse, hacemos una breve síntesis de lo que van a tener que leer para la otra semana, a partir de la otra semana, ¿sí? Si quieren, cortamos 5 minutos como la otra vez, alguno vuelva, y menos 20, si quieren, menos cuarto, nos volvemos a ver. Perfecto. Bueno, menos cuarto nos volvemos a ver entonces. Listo.